Buenos días, soy Benedict Amann, soy coordinador de 2 unidades de psiquiatría aquí en el Centro Forum, en el Parc de Salut Mar en Barcelona. Soy también director de unidad de recerca del Centro Forum. Nuestro foco, de hecho, es el trauma psicológico dentro de trastornos mentales graves y soy profesor asociado de la UPF aquí en Barcelona. Y una publicación muy central en los últimos años de nuestra unidad ha sido una metaanálisis de paraguas sobre el impacto del trauma infantil a la salud mental de las personas adultas. Grabo esta presentación para el Colegio Oficial de Psicología de Galicia para transmitir un poco el mensaje principal de nuestro trabajo. Que sabemos, y vosotros que trabajáis también en el ámbito de MDR, del trauma psicológico, del trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático complejo sobre todo, ¿no? Estos temas que nos preocupan y que vemos cada día en nuestra práctica clínica, sabéis que la prevalencia del trauma psicológico es alta en general, ¿no? Tenemos estudios que estiman que entre 70 y 90% de los adultos han sufrido de un trauma psicológico y entre 40 y 90% que los niños han sufrido una adversidad importante en su infancia. Se sabe también de estudios que cuanto más eventos adversos hay, es un efecto acumulado, más probabilidad también hay que hay problemas mentales y también somáticos. Esto es importante. Y en base de esto hemos pensado que hay que analizar esto más y realmente resumir toda la evidencia que hay hasta la fecha sobre la prevalencia del trauma y el impacto a trastornos mentales en el ámbito de psiquiatría. Entonces, que la idea era mirar qué es el impacto realmente del trauma psicológico infantil a trastornos mentales y nuestra impresión clínica, porque aquí vemos pacientes psiquiátricos típicos, como en cualquier otro hospital psiquiátrico, vemos que obviamente si hay un trauma psicológico, nuestra impresión clínica es que hay más TEPT, también TOC, trastorno bipolar, depresión, trastorno de ansiedad, psicosis y obviamente en el TLP también. Y queríamos ver si esto es solo básicamente una comorbilidad del trauma o realmente es un factor de riesgo para obtener más tarde uno de estos trastornos mentales graves. Por lo cual nuestra pregunta era si el trauma psicológico es un factor transdiagnóstico sobre varios diagnósticos de trastornos mentales graves y una revisión, una metaanálisis de paraguas, como lo llamamos nosotros, es una síntesis de toda la información de revisiones y metaanálisis previos y realmente es lo más a nivel de evidencia científica es lo más alto y lo más claro que podemos obtener, ¿no? Revisar un gran número de estudios previos que se resumen en metaanálisis y después hacer una metaanálisis de todos los metaanálisis anteriores. Por lo cual, ¿qué hicimos? Es publicar al final del año pasado en una revista muy buena, European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, este artículo nuestro con colaboración del Hospital Clínic de Barcelona también. Tenemos unos estadísticos excelentes como el Joaquim Radúa, Lidia Fortea, y también con Brasil, una compañera que tenía un interés en este ámbito, Adriana Rivera Rosa también participó. Incluimos en total 6 revisiones sistemáticas anteriores y 8 metaanálisis. Y esto resultaba en 16.277 casos y más que 75.000 controles.
Y cuando se publica este artículo, había una respuesta mediática sorprendente realmente. Me llamaron de la televisión española, me pidieron entrevistas en la radio. Había más que 40 artículos en 10 países con 9 idiomas. Todo lo que podéis ver aquí era realmente muy interesante a nivel catalán, pero a nivel español, y todo básicamente en Alemania, Austria, en Grecia, también en Taiwán. Entonces había realmente un interés profundo en este artículo que nunca he visto en mi carrera, que muestra también, yo creo, que es un tema muy relevante para la gente, que interesa a los periodistas. Y mi sensación con las entrevistas también fue que posiblemente había gente también afectada, ¿no? Y toca a la gente. Pero también dice algo sobre la prevalencia alta de este tema, ¿no? Y estamos en un momento también dentro del COVID, todas las consecuencias, trauma colectiva o la guerra de Ucrania ahora, que es realmente un tema muy importante. Solo igual una pincelada otra vez a nivel teórico. La pregunta es si la identificación de factores de riesgo generales para una variedad de enfermedades ayuda realmente a mejorar la prevención, la intervención temprana y el tratamiento. Y ejemplos muy prácticos de esto es en la salud somática, son por ejemplo fumar o la obesidad. Y si uno puede identificar estos factores de riesgo, mejoramos la salud a nivel individual y de la sociedad, ¿no? Nosotros en la psiquiatría denominamos estos factores de riesgos generales, factores de riesgo transdiagnóstico, ¿no? Entonces, la realidad en la psiquiatría es que tenemos diagnósticos muy de categoría, ¿no? Separamos mucho, pero al final la realidad es que muchos pacientes tienen 2 o más trastornos mentales y son posiblemente expresiones del mismo proceso transdiagnóstico subyacente. Por lo cual, si podemos identificar procesos transdiagnósticos, conduce a una mejor prevención y el mejor tratamiento de los pacientes actuales, y opinamos que el trauma psicológico es justamente algo así. Ya estamos con el resultado más importante de todo esto. Podéis ver aquí en diagnosis, podéis ver todos los trastornos que pudimos incluir en nuestro análisis, metaanálisis de Paraguas: trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, TLP, psicosis y TEPT. Y que hemos encontrado al final como resultado principal es que si había un trauma infantil, se triplica el riesgo de tener una de estas enfermedades en la edad adulta, ¿vale? Este es el riesgo, se triplica, menos en TLP, que hay un riesgo 16 veces mayor. Entonces vemos también la importancia realmente en el trastorno de personalidad límite, que es una población muy traumatizada, más que todos los demás, pero como es la odds ratio, OR, ¿no?, de 3 veces, significa también que es un resultado en todas estas enfermedades, que significa que sí podemos considerar que es un factor transdiagnóstico de riesgo para tener una de estas enfermedades en la edad adulta. Y aquí podéis ver un resultado muy típico, es la asociación entre tipos diferentes del trauma en la infancia, por ejemplo, abuso físico, abuso sexual, trauma en la infancia en general o abuso emocional.
y asociación con un trastorno, cualquier trastorno mental. Esto, por cierto, clase 1 es la evidencia más alta y clase 2 todavía es una evidencia muy, muy importante, y vemos que se mueven estos ratios más o menos entre 2.4 y 3.4, más o menos 3. Y al revés, también analizamos esto al revés, ¿no? La asociación entre trauma infantil y tipos diferentes, y aquí vemos clase 2 de evidencia del trastorno bipolar y trastorno de ansiedad, psicosis, y clase 3 que hay algo menos de evidencia por razones metodológicas en otros trastornos mentales, y vemos también se mueve entre 2.17 y 2.8, entonces casi triplica también el riesgo si vemos muy específicamente cada enfermedad. Entonces estos resultados yo creo que son importantes, realmente relevantes por varios motivos, ¿no? Por un lado es que la psiquiatría de precisión, sabéis igual que se hacen muchos estudios a nivel de neuroimagen, neuromarcadores, que está bien, pero al final de llegar a la práctica, en la clínica práctica, no nos ayuda mucho con los pacientes, por lo cual yo creo que nuestros resultados nos proponen que la psiquiatría de precisión es la biografía de cada uno de nuestros pacientes. Con estos resultados también sabemos que nos podríamos ahorrar muchos diagnósticos en la edad adulta de enfermedades mentales en el caso que hagamos una buena prevención de adversidades en la infancia. Esto obviamente es una tarea muy compleja, esto sabemos todos también porque depende de factores sociales, a nivel económico, la vivienda, trabajo, no estar en paro, también el consumo de tóxicos, etc. Pero yo creo que es nuestra obligación realmente de cuidar bien a nuestros hijos. Tenemos que asegurar que facilitemos un apego sano con nuestros hijos, y yo creo esto juntos con que sabemos también si hay trauma infantil, ya en pacientes traumatizados con trastorno mental grave, sabemos que el curso es desfavorable, entonces tenemos que intentar ayudar a nuestros pacientes ya con trastorno mental grave. Y por un lado hacemos estudios de prevalencia en nuestro centro, como este estudio, pero también en fibromialgia, por ejemplo, encontramos un trastorno por estrés postraumático de 72% en una población de fibromialgia, para incluir también aquí intervenciones focalizadas en el trauma como MDR, y en todos los trastornos mentales graves hay más o menos entre 15 y 20% de comorbilidad de estrés postraumático, y también hay otros datos que muestran que la mitad de nuestros pacientes tienen un trauma complejo. Esto es la realidad clínica, hay que hacer algo con esto, y nosotros intentamos realmente estudiar MDR en varias patologías, en bipolar, trastorno bipolar, psicosis, en la planta normal de psiquiatría, en estudios randomizados, controlados en trastorno dual, consumo de tóxicos plus enfermedad mental, para obtener más resultados y más datos objetivos, cómo funciona también esto, usando MDR con nuestros clientes aquí, ¿vale? Aquí os quiero presentar, para acabar esta pequeña presentación, solamente nuestro equipo de la unidad de investigación en el Centro Forum, que podéis ver y leer aquí. Actualmente Alicia Valiente es la coordinadora del equipo, yo soy el director, y tenemos realmente un equipo chulo con 5 postdocs y 4 predocs, es otro tema, hacemos varias tesis doctorales de nuestro trabajo. Y tenemos aproximadamente 15 terapeutas externos especializados en el trauma psicológicos para los estudios, que usan MDR, obviamente, porque investigamos MDR, y es una colaboración realmente muy bonita.
Espero que haya sido útil. Cualquier tema podéis contactar conmigo también. Chus tiene mi dirección de email también y espero que haya sido útil. Adiós.